Lo que me platicaban las compañeras del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas es que les interesaba que pudiéramos platicar un poquito más sobre la cuestión de lo que nos va a venir perjudicando la reforma energética que se ha venido dando a partir del sexenio de Peña. Es muy importante contextualizar, ¿verdad? Y saber que obviamente no es una reforma aislada, ¿verdad? Tiene una lógica. ¿Y cuál es esa lógica? Pues la lógica neoliberal, ¿verdad? Pero si bien es cierto que ya en las últimas décadas hemos estado denunciando que todas las políticas públicas en los últimos sexenios tienen una lógica capitalista en esta fase neoliberal, creemos que es importante alertar en que estamos en un momento que dentro del neoliberalismo se está agudizando, ¿verdad? Se está agudizando como esta voracidad que está llevando al país y al planeta a la catástrofe. Es decir, es muy importante ubicar que no es solamente el asunto de si Peña Nieto o si PRI, ¿verdad? Es un problema de cómo se piensa no solamente el gobernar, sino cómo se piensa la sustentabilidad, cómo se piensa la convivencia humana, cómo se piensa el respeto o no a la ciudadanía y a los pueblos. Bueno, entonces así las cosas, no solamente desde Peña Nieto, ¿verdad? Desde Salinas, algunos dicen desde la Madrid, pero claramente con Salinas se empiezan a dar estas grandes reformas estructurales que, ¿por qué estructurales? Porque atentan a la estructura misma del sistema jurídico, político y económico todo. Y entonces, a nivel de nuestro sistema jurídico se va al nivel fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, dentro del sistema jurídico mexicano tenemos una pirámide, ¿verdad? No todas las leyes son iguales, sino que nos regimos desde el antiguo sistema del derecho romano en una lógica de que hay una carta magna y que de esa descienden todas las demás. Entonces antes lo que hacían era a veces hacer un cambio por aquí, un cambio por allá a nivel de leyes reglamentarias. Hoy se van a lo más alto, al corazón mismo de nuestra carta magna, que si recordamos, dentro de todas sus limitaciones, tenía también demostrados ahí muchos de los derechos que ganó el pueblo mexicano en la cruenta batalla de lo que fue la Revolución Mexicana, con todas las limitaciones que tuvo. Las y los campesinos, las y los obreros lograron que se plasmaran ahí una serie de derechos sociales que a partir de Salinas se han venido revirtiendo y que ahora Peña Nieto le da el total espadazo. Dentro de todas esas leyes, claro que todas están muy mal en relación a lo que nosotros quisiéramos ver, pero ¿por qué decimos como mujeres y como hombres de los pueblos originarios de este país creemos que es muy importante el que le echemos un ojo a la reforma energética? Pues porque, ¿qué creen? Reforma energética no solamente es algo que muchas veces pareciera que es algo ajeno al pueblo, ¿verdad? Con todo el asunto de Pemex y su nacionalización, pareciera que esos son asuntos solamente del gobierno y o de los empresarios. Sin embargo, todo lo que tiene que ver hoy con la cuestión no solamente del petróleo, sino de los recursos naturales y los que van generando energía, desde siempre ha repercutido en las condiciones de vida de nuestro pueblo, pero en concreto, ¿en qué nos van a afectar? Bueno, solamente algunos datos que queremos compartir a partir de reflexiones que ya han hecho tanto comunidades muy cercanas aquí me refiero Chiapas, ¿verdad? Comunidades de Chicomuceno, que no sé si se encuentran aquí presentes, han hecho ya reflexiones muy importantes, por ejemplo, en cómo nos afecta todo el asunto minero.
también tiene que ver con la cuestión de la reforma energética, o también algunos análisis que nos han compartido Greenpeace, ¿verdad? Que es una organización que se dedica a la cuestión ecológica. Bueno, entonces solo decirles para que vean la magnitud de estas reformas. A partir de la reforma energética se han creado 9 nuevas leyes y se han modificado 12. Y dentro de las repercusiones que vemos que puede tener directamente en nuestros pueblos es que, primero, no respeta las zonas de conservación, ya que permite la construcción de ductos para la transportación de hidrocarburos e infraestructura eléctrica. Excluye el fomento de energía renovada, ¿verdad? Como la del sol, el viento, y con ello incrementa la lógica de dependencia hacia los hidrocarburos, y eso también viene a afectar al cambio climático. También promueve la energía nuclear como si fuera una energía más, una energía limpia. Y la energía nuclear es una energía, además de sucia, altamente peligrosa. No prohíbe esta reforma, no prohíbe el fracking, que es una palabra en inglés, y uno dice, ¿por qué decirla? Pues porque eso es lo que vamos a estar viendo en los comerciales a cada rato y tenemos que saber qué están diciendo con eso. Fracking quiere decir fracturación hidráulica. ¿Y qué es esto? Es una técnica para extraer el aceite y el gas, que está asociado a lo que conocemos al gas shale, lo cual contamina aún más el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, porque es una ruptura, ¿verdad?, dentro de las capas de tierra profunda, que además, no solo decirlo, nuestro país y Chiapas mismo está dentro de lo que se conoce, ¿verdad?, como esta zona del Pacífico y de la falla de San Andrés, que es muy sísmica. Bueno, pues el fracking también va a aumentar esa sismicidad que por sí ya tenemos. Ahora, también facilita el cambio de suelo forestal y selvático y de vegetación y de difícil degeneración para transferirlo jurídicamente a otro tipo de suelos, en los que entonces ya no se contemple el gobierno la obligatoriedad de preservarlos. También hay un abuso muy fuerte que permite esta ley, y esto va directamente atenta a nuestras comunidades y ejidos, y es el que se inventa una figura jurídica que de por sí ya se ha usado, pero más para el derecho civil, pero que ahora lo aplica aquí sin importarle que se trate de bienes ejidales o comunales, y se trata de, así se llama, constitución de servidumbres legales, ocupación o afectación superficial de tierras, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Pues que dicen, pues también pueden, si necesitamos, fíjense el discurso del gobierno, si necesitamos por el bien común de la nación tener que seguir haciendo más exploración y excavación para ver si encontramos petróleo o hidrocarburos, pues puedo pasar a tu casa, ¿verdad? Y tú decís, oye, no, pero es que es mi propiedad colectiva, mi propiedad social. Pues sí, es que además le podemos decir, te exigimos que primero nos consultes porque somos pueblos indígenas. Y ellos la quieren sacar con una lógica de, pero te pregunto, ¿quieres o no? ¿No quieres? Pues ni modo, ¿verdad? Y de todas maneras el pasar. Claro que eso no es tan fácil, ahorita se los platico así nada más. Por supuesto que tenemos recursos jurídicos, no solo a nivel nacional, sino internacional también, para poder revertir esto. Pero sobre todo, es fundamental que estemos unidos, organizados, para poder enfrentar esta situación que viene, ¿verdad? Porque con figuras jurídicas como estas, tan aparentemente tan sencillas, ¿no?, que es ocupación superficial, temporal, nada más mientras excavan, ¿verdad? Pueden ser 30 años o 90, pero pues es lo de menos. O sea, es algo muy, muy grave, ¿no? Uno diría, pues hacen como los locos, ¿no? Pero pues no, de locura no tiene nada. Perversidad en esto. Perversidad porque solamente esto le va a llegar intereses
a pocos, pero a muy pocos, que son las oligarquías, ¿verdad? Los mega ricos del país y del planeta. Bueno, entonces, decir eso, que luego entonces vulnera nuestros derechos humanos y de millones de mexicanas y mexicanos al limitar el acceso al agua y al medio ambiente sano. Y entonces anima al país a seguir dependiendo de combustibles fósiles causantes del calentamiento global. Junto con esto hay otra cuestión que se llama la ronda 0 y la ronda 1 de exploración y excavación del petróleo, pero eso es más específico, que si quieren les dejamos aquí a las compañeras de la mesa algunos materiales para que luego se pudieran platicar y estudiar, pero me quiero ir más hacia la cuestión de que creemos, de ver sobre todo los efectos que esto implica en las comunidades. En un papel de gerente concesionario del territorio de nuestro país, no de garante de los derechos de la ciudadanía a la que se supondría debería de representar, ¿verdad? Esto, bueno, ya lo sabemos, pero sí es como muy descarada esta situación. Y para que se den un poco idea de cómo va esta desproporción, al generarse toda esta situación industrial, la contaminación perjudicial a la capa de ozono y de elementos residuales industriales la genera un porcentaje muy mínimo de la humanidad, ¿verdad? Y que curiosamente vive en el norte del país, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos y Canadá. Y por toda esa contaminación que ellos generan o que alientan que se genere, es la mayoría de la humanidad que tenemos que sufrirla, ¿no? Pareciera en su lógica. Pues entonces, ya para terminar, solo comentarles que les recomiendo que lean los artículos 119 y 120 de la Ley de Hidrocarburos, en donde señala que es la Secretaría de Energía la que deberá de informar a los contratistas. Fíjense nada más cómo lo dice su discurso. O sea, este es el artículo buena onda, y fíjense nada más cómo lo dice. Dice, es la Secretaría de Energía la que deberá informar a los contratistas de la presencia de grupos sociales, o sea, nosotros, ¿no? Las comunidades. Somos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Fíjense nada más. O sea, además está dentro del cliché, ¿verdad? De que los pobres son los vulnerables, pues porque seguramente así nacieron desde siempre y los tenemos que proteger, ¿verdad? Dándoles donitas con campañas como Sinam. O sea, es esta lógica supuestamente proteccionista, pero que simplemente es para tenerte aquí mientras te despojo de tus riquezas. Entonces, fíjense, ya desde ahí cómo nos nombran, y aquí sí creo que sería bueno como exigir, llámanos como es nuestro nombre jurídico, inclusive ante la ley nacional. Somos ejidos, somos bienes comunales, ¿verdad? No somos grupos sociales vulnerables, ¿verdad? Entonces, fíjense, retomando la redacción, dice: la Secretaría de Energía, como buena concesionaria, se pone a disposición de los contratistas, que pueden ser empresas nacionales o extranjeras, las nacionales, pues, para alertarle de que hay presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en el área en el que estos pretenden llevar sus actividades de exploración o explotación, para que se implementen acciones para la salvaguarda de sus derechos. Ante lo cual tenemos, como pueblos indígenas, decíamos ya, el derecho a la consulta y, entre otros ordenamientos internacionales, el convenio 169 de la OIT. Pues había muchas cosas que comentar aquí, pero simplemente el que la reforma energética también tiene que ver, está completamente ligada con la ley minera, y ahí las minas también son un peligro para nuestras tierras y territorios, ¿verdad? La cuestión de las carreteras que solamente sirven para sus negocios de estas personas, ¿verdad? Pero fíjense un dato nada más. Para el extraer el oro y limpiarlo, y el que ya puede estar como quilates a la venta para el anillo de alguien rico,
o de medianos recursos, ¿saben cuánto se gasta simplemente en agua? A este procedimiento tiene una palabra, la verdad, que se llama lixiviación del óleo. Bueno, se gastan 38,000 botellones de agua de 20 litros cada uno. ¿Sí? Entonces, para quitarle el cloruro de sodio, el plomo, todo eso. O sea, eso nos parece éticamente nefasto, ¿no? Y bueno, es por ello que entonces la minería es otra de estas actividades que regula esta reforma energética, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencias nos traen? Bueno, nos deja, una vez que llega, ¿verdad? Mientras está y se va, ¿qué nos deja en nuestras comunidades, en nuestros poblados? Pues nos deja toneladas de químicos contaminantes, como el azufre, el plomo, el cianuro, ¿verdad? Deja a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, ¿qué herencia? ¿Verdad? Nos preguntamos. La minería destruye montañas, agua, paisajes, la vida en todas sus manifestaciones, tanto vegetal como animal, y en ella el humano. Y solo quedan tierras devastadas y pueblos llenos de enfermedades. Resumiendo, dentro de las principales consecuencias sociales y ecológicas que nos impactan con estas actividades extractivas, pues hay de todo, a nivel de enfermedades, daños en los ojos, riñones, corazón, y esto está documentado: cáncer, esterilidad, hongos, alergias, caídas de cabello, malformaciones al nacer, ansiedad, angustias. A nivel inclusive impacta dentro del sistema nervioso. También tiene repercusiones en la violación de los derechos humanos, que muchas veces donde se dan estas actividades, pues aparece el ejército, ¿verdad?, para salvaguardar los intereses de estas transnacionales. Entonces tenemos que hay mayor militarización, se dan más conflictos entre las comunidades, muertes de peces y mariscos, daños a la agricultura y ganadería, saqueo de recursos naturales, deforestación, contaminación de aguas subterráneas, explosivos peligrosos, reubicación de poblados con esta nueva modalidad, ¿no? Ahora trae el gobierno y desde Chiapas acá lo puso muy de moda, el de las ciudades rurales, ¿no? Ciudades granjineros que la gente termina dejando. Bueno, entonces, aquí es importante recordar que las diversas administraciones en el gobierno chiapaneco han dado por lo menos 30 concesiones mineras, y de las que se encuentran cercanas a nuestras tierras aquí, se tienen indicios de que podría haber dos cercanas, una en Yajalón y otra en Palenque. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? Algunas comunidades, pueblos y ejidos que están en la defensa de sus tierras y territorios, y en clave de su modo de vida, ¿verdad?, en clave de la ley Kushekal, pues reflexionan y nos dicen, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en pueblos de Chilón, ¿verdad?, de Bachajón, en las zonas de la selva, y también dicen, bueno, pues es importante informarnos, difundir, movilizarnos, compartir, asesorarnos, documentar, resistir. Bueno, pues ante todo eso, y ahora yo les digo, ¿qué les parece esto que les venimos a contar? ¿Cómo esta mala noticia la podemos transformar? No en un destino ineludible, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿de qué manera podríamos organizarnos? ¿Qué nos podría ayudar? En lo concreto, ¿qué significaría para ustedes, para nosotras, para nosotros? ¿Qué tipo de reflexión, qué tipo de acciones, qué tipo de alianzas, qué tipo de articulaciones tendríamos que desarrollar? ¿Ustedes qué piensan? De lo que hemos platicado aquí, ¿cuáles agregarían? ¿Cuáles quitarían? ¿Qué más se les ocurre? Y sobre todo decirles que lo fundamental que creemos en esta etapa es de que es necesarísimo difundir esta información, ¿verdad?, en nuestras comunidades, en nuestros poblados, con nuestras organizaciones, con nuestros compañeros, inclusive con nuestras amistades, familia, etc. Creo que es muy importante, creemos, estamos convencidos que ante tanta campaña de información mediática a favor del gobierno que cada vez se embotece más, es muy importante la
comunicación y la reflexión entre nosotras y nosotros como pueblos organizados. Gracias.